Mis amigas y amigos televidentes, bienvenidas y bienvenidos a Social TV, el magazine. En un programa más donde continuaremos conociendo y destacando a personalidades del municipio de Florida que tienen algo en especial, una historia que contar. Para hoy, un hombre que desde su juventud comenzó a sentir amor por el tema religioso, amor por la iglesia. Hablamos, sin duda alguna, del padre Hanier Silva, padre o presbítero de la parroquia Señor de los Milagros del municipio de Florida. A él le damos la bienvenida a esta hora de la noche a Social TV, el magazine, porque todos tenemos una historia que contar. Padre Hanier, bienvenido. ¿Y cómo me le va? Gracias, Silver, por este espacio en Social TV. Un saludo a todos los televidentes en este nuestro magazine y qué grato compartir esta experiencia de vida, como tú lo decías ahora, un personaje más de nuestro pueblo. Pues sí, el pueblo que lo ha visto crecer a uno. Entonces, con mucha alegría aquí estamos. Un saludo para todos. Claro que sí. Padre, ¿ya cuántos años lleva ese trabajo como líder espiritual en la parroquia Señor de los Milagros? Bueno, yo llegué en agosto del 2010, propiamente el nombramiento fue en noviembre, entonces allí al 2013 ya son 3 años, y agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 años como 5 o 6 meses nos llevamos allí en la parroquia Señor de los Milagros. Padre, a nosotros nos gusta aquí en el Magazine Social TV devolvernos en el tiempo. Y si nos devolvemos de pronto a unos, digamos nosotros, 30 años, estaremos hablando de la infancia de Hanier Silva. ¿Cómo transcurrieron esos primeros años de Hanier y cómo fue la infancia de Hanier Silva? Bueno, gracias por los 30 años. Nada, fue 36 añitos ya. Un 30 de mayo de 1977, a la 1:30 de la tarde, eso dice mi madre que nací. Eso reza pues en... Ajá. Y allí en los altos de la clínica Ospina, lo que es ahorita actualmente donde Humberto López, eso es como la carrera 18 entre novena y octava, ¿no? Lo que es el bingo ahí en el segundo piso, y es que eso antes era una clínica. Pues ahí nació este negrito. ¿Cómo era Hanier en esa época? Ya en los 5 o 6 años de edad, ¿eran los niños inquietos de los que le hacía caso a la mamá y al papá? ¿Cómo era Hanier? Bueno, pues sí cuentan de que alguna vez, de la que le cuenta a uno, porque uno no se acuerda, la mamá que sí me dejaron cuidando una vez con una señora, y mamá nunca le ha gustado tener empleada. Y alguna vez, pues cuando lo hicieron por motivos de trabajo, ella y mi papá, alguna vez me encontraban llorando mucho en una ventana. Y entonces la gente ya poner la queja, pues de que vea que ese niño que llora tanto y eso y lo otro, y resultar uno quemado del pañal y toda vaina. Nunca más volvieron a conseguir quien lo cuidara a uno. Entonces siempre la que nos tendió mucho la mano fue una tía, mi tía Nina, que actualmente nos colabora allí en la parroquia Señor de los Milagros allí. Muy conocida también por la esposa de don Darío Mota, pues de Montealegre. Ella sí nos tendió mucho la mano en la infancia, le tendió, como mi mamá toda la vida enseñó en la Policarpa, y le quedaba ahí como a una cuadra pues para cuidarlo. Entonces, otro detallito allí que cuentan es que alguna vez mi hermano, nosotros llevamos él me lleva 2 años, ¿no? Mi hermano es mayor, aunque él tiene más cabello. Pero porque más de uno dice, yo pensé que usted era el mayor, padre. No, el mayor es mi hermano. Y alguna vez cuenta mi tía que entramos corriendo los dos ahí en la casa donde mi tía, y entonces cuál era, cuando al ratico, ¿no? Vino una vecina a poner una queja, que vea que el niño que le ha pegado a otro niño, a otro peladito. Entonces mi tía me preguntó, ¿y usted por qué le pegó al niño? ¿Sí fue cierto? Entonces que yo le dije, sí, él pegó a mi hermano. Entonces, Hacía usted las veces de defensor. sí, pues,
Y siempre también, puto genio, me han dicho, mal genio. Entonces, Cuando pequeño tenía ese genio alborotado. sí, ajá, correcto. ¿Dónde estudió Hanier Silva? ¿En qué escuela se formó en esa primaria? Bueno, lo que alcanzo yo a recordar como esa cuestión antes de la primaria, recién había salido las campanitas, que había una piscina ahí en la Pola y todo, pero yo no duré mucho allí, no recuerdo cuáles fueron los inconvenientes como tal y bueno, eso como antes de la primaria, pero toda la primaria la hice en la escuela en la Emeterio Piedradita. Primero y segundo lo cursé con el profesor Oscar Jiménez, que era el director, que fue el director mucho tiempo, ¿no? Y luego tercero de primaria con el profesor Danilo Reyes, cuarto y quinto con el profesor Pino. Toda la Bueno. primaria ahí en la Emeterio. De esos amigos de infancia, ¿de quienes recuerda? Con los quienes compartía chancucos, llegadas tarde, resbalándose me dicen, porque no estudié allá, pero me dicen muchos que había un resbalador espectacular en la parte de atrás. Sí, muy conocido como el hueco. Entonces dice que vamos a jugar al hueco, o vamos a volarnos por el hueco. Amigos así de la primaria, que recuerde, no. Pues así, y que Y de los que se encuentran pronto en la calle, ahorita último, en los últimos días o en los últimos años. por eso, y que tenga que ver así como para nombrar, Vivencias. era fulano de tal, no recuerdo así. Pues otra travesura también fue que alguna vez que por ese hueco, una vez no hubo clases, no sé, nos fuimos a bañar al Limón, que le llaman, un charco más bueno en ese entonces. Y cuando llegamos donde mi tía, pues lógicamente la humedad que le queda a uno de los calzoncillos con el blue jean y el pelo no le queda a uno lo mismo, y la piel rucia. Entonces de preguntarle al papá a uno, ¿usted dónde andaba? Y usted no viene en la escuela, y uno dice que sí, uno mintiendo. Y entonces sacar la correa y no me mienta, ¿no? Y tran, correa. Bueno, Se ganó bastantes castigos, Hanier, de pronto por esas voladitas. no por eso no, sino que recuerdo esa como, O una especial. sí, como muy oportuna, porque de verdad el riesgo de uno darse un golpe, de uno ahogarse, de una cosa, que lo roben a uno, de pronto las personas, los dueños de lo ajeno, los que consumen vicio, entonces claro, un riesgo y uno ya, pero uno de muchacho no mide eso, ¿no? Ya en la época de juventud, los 16, 17, 18 años, es donde más comienza a interactuar, pero realmente la gente. En esa época llega ya también la oportunidad de ingresar a estudiar ya el bachillerato. ¿Dónde estudió Hanier la época de bachillerato? Bueno, cuando arrancó los estudios de bachillerato, estaba en su auge el Instituto Técnico Industrial Humberto Raffo Rivera, en Palmira, y que un colegio industrial, y qué bueno, porque ya salen con un perfil vocacional y todo, y si uno se va enfocando por la electricidad, por construcciones civiles, por la mecánica automotriz, entonces para que vaya aprendiendo algo, y bueno, entonces entramos en el año 87, 86, 87, a Palmira. Entonces, y con varios personajes que ahí ya sí recuerdo aquí, Samir Abud, que paz descanse, de allí de una mueblería que hubo en el centro. Muchacho también, Javier Leal, también, que era de los del centro, que ya no está, uno anda pues en otro lado. Bueno, entonces, pero hermano, a mí no me gustaba la madrugadera. ¿A qué hora se levantaba Hanier? No sé, era como que a las 5 o antes de las 5, y había un bus que lo recogía a uno de Expreso Palmira, había que estar, y ese bus, el que alcanzaba puesto, Y cuando le tocaba el horario de Gaviria, una hora antes. No alcanzó a tocar.
¿No le alcanzó a tocar eso? No, porque era más o menos 86, 87. La obra Gaviria creo que fue en el año 91, 92. Exacto. En el 90, 91. No, todavía no. Entonces, a esa madrugadera a mí nunca me cuadró y no, y perdí el año allá automáticamente. Yo no rendí. Luego terminé ese año escolar allá, regañadientes, y estando acá, don Hugo Zapata Ruiz, que también que en paz descanse, rector de las Américas, allí ingresé y estuve todos mis 6 años allí en las Américas. Notablemente pues mis padres pues notaron el rendimiento académico, se notó, ¿no? Porque es que recuerdo tanto que una materia que era muy complicada en el RAFO con un profesor, Carlos Eber Castrillón Caicedo. ¿Cómo era que no? Con Nombre y apellido. completo de apellidos, Carlos Eber Castrillón Caicedo, que licenciado en literatura, en lenguas, y de hecho trabajó en la novela Azúcar. Y entonces este profesor era muy jodido, pues, y un temple, pero uno va agradeciendo esas cositas. Pero esto lo que te iba a contar es que cómo era que en la materia con él me quedó en 2.6. No, yo no rendía nada. Dibujo técnico peor. Bueno, y en cambio acá en las Américas se notó un cambio como muy, ¿cómo diríamos? Bastante notable. Del joven que en Palmira y tenía las bajas notas en las Américas, era uno de los primeros. Yo creo que ocupa el primer puesto, mujer, y entonces casi siempre, y allí en América, pues ya entonces, personas que sí conocemos en nuestro municipio ya de pronto algo más, ya más sociales, Marisol Piedradita Correa, también hija de una profesora, y con ella era de uno competir, y quién iba a quedar en el primer puesto, Marlene Doris Correa, también, ¿no? Compañeras que uno recuerda con mucho agrado. Qué bueno, qué maravilla. De los profesores que marcaron, de pronto también dejaron algo de huella ahí en ese paso por el Instituto de las Américas. ¿Qué profesores recuerda? Porque eran también estrictos, pero ahora usted, como lo decía hace unos minutos, agradece de pronto esa formación que encamina a la gente a tener un espíritu y también un ser muy recto. Bueno, profesores con agrado y que me acogieron en un principio cuando yo llego en esa crisis de uno perder un año, que ya también ya murió el profesor Jairo Londoño, director de curso, profesor de matemáticas en el grado sexto 3, me dio mucha confianza y también gustaba del fútbol él, ¿no? También la profesora Livia de geografía, que bien presentados los cuadernos y los mapas de la región andina, de la región Caribe, de la región Pacífica. Bueno, ella insistía mucho que colorearlo y dejarlo bien bonito y todo. Una profesora de inglés, Marta Lucía Muñoz, también la profesora Amparo de cálculo, matemáticas. ¿Le daba duro las matemáticas a Janier o era Pepita? Yo rendía, sí. Pero, ¿Hacía chancuco? pero no me han gustado los números. Chancuco, no. Cuando intenté hacer chancuco, alguna vez no hubo necesidad. O sea, me sirvió como para estudiar. Lo que tenía preparado, pues vi que eso era lo que me presentaban en el examen. Y casi siempre, y actualmente en el mismo seminario, acá siempre me llevaba como ese dicho cuando llegaban los exámenes final y los parciales, lo que fue. Entonces siempre, ya. ¿Cuál fue la materia coco para Janier en esa época de estudio en el Instituto de las Américas? ¿La materia coco o la materia que usted decía, ay, es difícil, no me gusta o no me llama la atención, como dirían muchos ahora? A mí no me llamaba mucho la atención esa materia. Yo diría que español y es que en la forma también, pero agradecerle mucho a Duvernay Flores.
porque todos los días siempre había examen y las clases de él eran muy, muy concretas, decir vos de una página, 2 páginas, que uno tenía que repasar en el cuaderno. Y el que no repasaba eso, pues estaba jodido también, ¿no? Entonces a Haniel también le figuró la lectura del Quijote de la Mancha, el libro completo. Sí, sí, sí. De hecho, recuerdo la pregunta que me salió de ese examen, dice que el cómo llamaba el yelmo y la respuesta era el yelmo de Madrino y yo el yelmo de Mambrino. Así era la pregunta, era una pregunta muy muy simple. Y yo decía, uno leerse tanto un libro, es que cómo llamaba algo así de Mambrino, ¿verdad? Y era el yelmo, cuando Quijote se pone como una especie como de gorro o algo así, una cosa ahí como que utilizaban para lavarse la cara, y esa era la respuesta. Y yo decía, estudiar tanto, dice que para que le salga una pregunta. Y la otra también recuerdo la de la Odisea. Dice que, ¿de cuántos cánticos está compuesta la Odisea? Entonces, creo que, de hecho, creo que apenas eran de 24 cantos. Y ya, creo que a dudar, pero una pregunta como muy simple. Pero bueno, y hay otra materia, creo que es química. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le alcanzó a enseñar ahí? El profesor, ay Dios mío bendito, Castillo, con Castillo vimos física. Y él también enseñaba cálculo, bueno, pero con él vimos física, pero química fue con, ay hombre, el profesor indio, Tobías Calambás. Uh-huh. Con Tobías Calambás. Entonces es un tema que, de hecho, me pareció muy muy complejo. Ahorita que tú dices todo eso de lo de los espejos, el cóncavo, el convexo, toda esa vaina. Y eso que como coincidió con las pruebas de IFES. Entonces era como me pareció un tema muy pesado para mí. Entonces, sí, eso de, creo que cabe ahí en química, ¿no? Eso sí, química, sí, eso. Química me parece como complicado. Padre Haniel, ¿cuándo comenzó a sentir usted esa inquietud? Porque me imagino que desde la casa también se siembran unos cimientos muy importantes para esa fe, para esa devoción, para que llegue muy firme también esa vocación. Bueno, también allí ahí ya uno va como construyendo y encontrando esas raíces de lo que tú preguntas en la parte de la vocación, parte vocacional. ¿Cuáles son? Que mi madre recibió una formación de religiosas con las hermanas de la Anunciación en la normal de Medellín, ¿no? Entonces, todo lo que ella en su juventud aprendió allá, los valores transmitidos, el hecho de también estar en un internado, estar lejos de su familia, aferrarse mucho del Señor, entonces también le van transmitiendo a uno esos valores. Entonces, las tradiciones de nuestra piedad popular, podríamos llamarlo así a uno, siempre se han vivido en el hogar. Entonces, el pesebre, la Semana Santa, los ritos en torno a un difunto, también a un enfermo. Entonces, todo eso se va transmitiendo allí. Cuando lo llevaban a misa, al padre Haniel era de los que se escuchaba toda la misa, analizaba toda la misa que daba el padre, o pasaba lo que normalmente nos ha pasado a la mayoría, que uno va con la abuela, que es la primera que lo lleva a uno, o la misma mamá, y le decían a uno, no se vaya a quedar dormido, que eso es el diablo que lo quiere hacer dormir. No, lo que recuerdo es que mi mamá siempre me decía que el momento más importante de la Eucaristía era la elevación. Cuando están haciendo la consagración, me decía, y donde uno se postra de rodillas, me decía, mijo, este es el momento más importante de la Eucaristía, pídale al Señor y lo que usted le pida al Señor se lo concederá. Como esas cositas, ¿no? También otra parte que uno va construyendo, desde cuando tú mencionas la parte social, la comunidad, desde el año 85, el rally 85, sí, 85, esto estamos hablando cuando tenía 8 añitos. Fuimos a una reunión, fuimos a visitar a doña Nubia
Nubia Sánchez, la mamá de Milton Sánchez. No, ella no viene siendo Sánchez, ella viene siendo Nubia, no sé. Pero la mamá de Milton Sánchez. Y ellos vivían en el Fajardo y estaban en una reunión unos muchachos allí. Y entonces uno preguntaba que la manada, que los lobatos, que los scouts. Y entonces uno de niño y con mi hermano fuimos allá a visitar ese día Nubia, no sé a qué fuimos con mi mamá. Y entonces que queríamos entrar y entonces entramos al movimiento, al escultismo, al movimiento de los Boy Scouts. Y de hecho el primer día de campo que tuvimos, que fue en la colina, mi mamá nos mandó en una olla el almuerzo que había que llevar, pues. El gatico. El gato de eso. Y preciso, el primer día de campo nosotros y nos robaron. Pues nos robaron a varios, pues, pero justo también llevaron la olla nosotros con el arroz, la carne, la papa, no. Y llegamos aburridos, pero o sea, lo más lógico es que, ay, que qué peligro ustedes por allá, que no dejen de ir los muchachos, pero no, nosotros quedamos como tristes, pues, aburridos. Se les notó los novatos que estaban. Eso. Pero igual fue una época muy bonita desde el año 85, casi que yo diría que 10 años, igual mi hermano y todos los de esa época. ¿Quiénes eran los líderes de esos grupos? De ese entonces, Carlos Ortiz, que era muy conocido, que andaba con radios en ese entonces, como no estaba lo de los celulares, pero sí estaba lo de los radioaficionados, la banda ciudadana. A ver, Carlos Ortiz, ahorita también hay uno que es abogado, Dios mío bendito, Rafael Vivas, eran como los dirigentes de ese entonces. William Yandún, que actualmente todavía está ahí en el movimiento. Saulo, Gaitán, Alexander Saldaña, Estradita de los Estradas de arriba, ahí por donde cuadran ahorita los Montebellos, por ahí, José Estrada, no sé, tanta gente. Entonces fue muy bonito la parte del escultismo, el acampar, el salir a caminatas nocturnas. Uno con 12, 13, 14 años pegar del Pedregal hacia arriba, nada de guerrilla, nada de paramilitares. Yo imagino uno a esa edad. Muy sano el pueblo para esa época. Las reuniones eran acá donde es la parroquia ahora, lo que era Cien Palos, también hacíamos reuniones ahora. Ahorita todo el mundo, no, si uno va por allá en bicicleta lo roban. Fue una época muy bonita. De hecho, también recuerdo con algunos tíos que llegamos a bañar debajo del puente allí, quien va para el seguro, eso era donde se podía bañar. Cuando se podía. Entonces sí, gran parte de mi ocasión se la debo al escultismo, la responsabilidad del hecho de trabajo de las seisenas, que le llamaban las seisenas eran por colores, en los lobatos cuando uno pasaba a los scouts eran que ya las patrullas, que el guía de patrulla, yo llegué a ser el guía mayor dentro del escultismo, o sea, era el guía de los guías. Y a veces, y unos principios que a la hora de repartir, por ejemplo, la comida o de alguna cosa, alguna actividad, el guía siempre era el último. Y curioso lo del evangelio, ¿no? El que quiera ser el primero, entonces que se haga el último. Entonces, al escultismo le debo mucho a los Boy Scouts. Posteriormente también entré a los bomberos, en los cuales también entré en el 91 más o menos, que hice parte de la banda marcial. Luego también como estafeta, luego como bombero y llegué hasta suboficial. Y también le debo mucho a la parte de allí de los bomberos, de sonar la sirena y actualmente, ¿no? Voluntarios a las 2, 3 de la mañana uno salir para una emergencia pero todo era sin interés, sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, a esas dos grandes instituciones le debo mucho, al escultismo y a los bomberos también en mi formación como persona. Qué bueno. Yo creo que se robaría toda la atención en todo ello porque es la base fundamental en la sociedad y es la familia. ¿Cómo estaba conformada su familia? ¿Cómo está conformada actualmente la familia del padre Janier Silva? Bueno, mi papá Tulio Arcesio Silva de Serra, mi mamá María Nuri Delgado, la profesora, toda la vida enseñó en la Policarpa, que todo el mundo recuerda cuando le daba coscorrones, le jalaba la oreja. Pero que también le enseñó muchas manualidades, mucha gente recuerda a la profesora Nuri jodida, pero
pero a ella le aprendimos a hacer torta, le aprendimos a hacer tarjetas, todo lo de sus manualidades. Mi papá pensionado de administración postal, de lo de los correos de Colombia, y mi hermano Yacir Silva, ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Autónoma, actualmente labora allí en el industrial Absalón Torres Camacho. Un hogar normal, como todos, católico. Paseamos mucho por distintas razones de la vida, pues por causas de infidelidad, adulterio. Mi mamá dijo no más, un error de mi papá, una falla, y bueno, fueron 23 años de vida matrimonial. Pero sigue viéndose con el viejo, como le podríamos llamar. Sí, él actualmente está radicado en Palmira y bueno, pero tenemos buenas relaciones. Qué bueno. Janier, en esa época de juventud, donde también hubo algo de responsabilidad, ya nos habla usted de esa responsabilidad y vocación que comenzó a sentir por ciertas actividades sociales, con los Boy Scouts y muchos más. ¿Hubo tiempo también para esos amores? ¿Hubo tiempo para las novias? Claro, efectivamente. Hubo también estando allí, sobre todo en los bomberos, esa parte, pues. ¿Era bastante noviero o poco noviero? Yo diría que no. A mí hay veces me señalan así, pero yo digo, pero ¿por qué no? Yo no me catalogo por una novia que tuve. Hay una anécdota muy particular de un amigo que todavía hoy conservo mucho la amistad, Leonardo Gómez. Estábamos en el parque recreacional, unos 15 años, y bueno, y el disquito de moda, el de salsa, creo que era, ay Dios mío, bendito, se me fue en estos momenticos, y entonces sonó esa canción, y yo sí veía que ella salía a bailar mucho con un muchacho, y cuando sonó esa canción le dije yo, bailamos, no, estoy cansada, y vino el muchacho y la sacó a bailar y ella salió a bailar. Entonces yo, lleno de celos, y le dije yo al compañero, oye, yo tengo ganas de pelear, güey. Y me dijo, no, más bien andate. Y yo salí y me fui hasta el sol de hoy, nunca más, pero sentí como deseos de pelear y acá. Hechizo de luna. Hechizo de luna que... ¿Cómo pedirle al cielo que nos aclare? Hechizo de salsa romántica. Ave María. Bueno, padre, entonces, se dio ese caso, bueno, como normal, una persona común y corriente, Janier Silva. ¿Le gusta el fútbol también? Sí, efectivamente, actualmente ya hoy cumplimos 15 años de hacer parte del Club Deportivo Florida Dragons, 15 años, fundador, y ahí estamos todavía. Hoy precisamente jugamos, hoy vamos a correr y tenemos un partido con la 11. Bueno, y también de un noviazgo muy muy bonito, muchas cosas también, y en esta época que nombramos de los pomperos y todo, yo creo que tocayo ahí, de Marta Isabel Restrepo, ¿no? También, sí, fue un noviazgo muy bonito también, que perduró pues hasta antes de entrar al seminario. Pues, Ave María, por poco lo hace, por poquito y lo corre el seminario. Hizo parte de esta juventud, ¿no? Como me preguntaba. Bueno, yo creo que otras cositas que nos enfocamos ahí fue en el escultismo en el escultismo y en los bomberos, así como más o menos un poquito cronológico. Datos cronológicos, yo me gradúo en el 94, en la promoción del 94. Personajes que me has preguntado, Dubilengi Caicedo también, Marisol Correa. Dubilengi es una profesora también, una negra toda alegre, toda contenta. Los hijos de Don Hugo, Oscar y Hugo Zapata. Hugo está en España. Ajá, efectivamente, todo como de ese combo, ¿no? Germán Baral también, que bueno, somos como parte de esa promoción. Año 94. Nos vamos a prestar. Nilson Romo, también periodista, también nos graduamos junto ahí con Nilson Romo Portilla. ¿Tienen algo parecido ustedes? ¿Será? La edad. Ya por ahí. Me fui a prestar servicio, prestamos servicio en Armenia. En el año 94 al 95 regreso allá y inmediatamente entro a la Universidad Autónoma de Occidente.
¿Y comenzó a estudiar? ¿Qué comenzó a estudiar? Ingeniería de producción. Que era una carrera nueva y entonces que eso es lo que va a, ¿cómo que llama eso? La demanda, que no sé qué, que esto y lo otro y arrancó. Pero la pregunta es, ¿sí la terminó o no? No. Entonces, muchos números allí, me sentía en un ambiente donde todo el mundo llegaba con carro, gente con lo que le llamamos gomelo, yo me sentía incómodo, venía a prestar servicio y también la crisis, ahí fue la ruptura matrimonial en el año entre diciembre y enero del 95 y yo entro a estudiar en la universidad como en julio. ¿Afectó bastante eso? Sí, me dedico yo mucho al licor. Y porque fue un duelo que yo no viví, o sea, yo llego de prestar servicio y yo no encuentro a mi papá en la casa. Entonces, más que todo ese duelo sí lo hizo mi mamá y mi hermano, lo hicieron ellos, entonces eso afectó bastante. Y era muy complicado para mí tener que ir a buscar a mi papá siempre de para los pasajes. Y hay veces no negarle a uno, sino uno decir no tengo, como cualquier padre de familia. Y entonces escogí una carrera más económica, entro a la Academia de Dibujo Profesional a estudiar la parte de dibujo arquitectónico y decoración. Estoy año y medio, entonces estamos hablando del 95, 96, 97 a medio. Me quedaron faltando 2 semestres y también toda esa época. Entonces un momento en que, y mi hermano ya estaba a punto de terminar una universidad privada, la autónoma, pasajes, semestres costosos. Y a raíz de la ruptura mi mamá dijo que toda la educación se la pague de su papá. Entonces yo lo veía aquel apretado y con el niño que venía en camino. Entonces yo automáticamente tomé la decisión de suspender mis estudios. Dije que mi hermano termine, mi hermano que es más inteligente, a él lo veo más dedicado. Y yo, por lo que te digo, lo de la crisis, lo del trago y vagando, sí, los bomberos, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Bueno, entonces más bien, y durante esa época también trabajé en construcción, haciendo turnos de vigilancia ahí en los bomberos. Y andanzas común y corriente, que yo creo que de esa época recordamos cuando escuchamos música en Happy Day también. Ave María. Padre, ¿cuándo dijo usted, bueno, voy a darle un vuelco total a mi vida? Ese no es el camino, esa no es la ruta. Quiero entregarme en este camino de la religión. ¿O quién lo encaminó? ¿Quién fue ese padrino? ¿Quién fue ese guía espiritual en ese momento de debilidad? Hilbert, yo comienzo a asistir a la Eucaristía de los martes de la Medalla Milagrosa, arriba en la parroquia de Las Lajas. En la parte de atrás, siempre a manera de resumen, siempre lo he dicho así, nos hacíamos en la parte de atrás, llegábamos tarde, ya había empezado el rosario y comienzo yo a decirle a un compañero, Luis Orlando Moreno, hoy en día todavía amigo, y le decía, no, Morito, tenemos que llegar más temprano, que ya han empezado el rosario. Y así, hasta que una vez le cogimos el tiro y una vez llegamos tan temprano que no nos dio tiempo para hacernos atrás porque no había llegado gente. Entonces, las bancas vacías, entonces entramos a la bicicleta y nos hicimos adentro. Y una ocasión de uno de esos martes, estando allí, antes de iniciar el rosario, el sacristán Luis Fernando Garcés, que también fue compañero del seminario, ya se retiró, hoy día también dedicado a la educación. No sé si lo conoce, Luis Fernando Garcés, sí. esposo de Diana Astudillo. Entonces él, como sacristán en ese entonces, en la época, me dice que si puedo rezar un misterio del rosario. Y yo le dije, yo o sea, yo le dije, bueno, hagámosle pues. Y dijo, ¿cómo es? ¿No? Entonces, pues, mi mamá también pues nos había enseñado pues que las 10 Ave María y todo. Y bueno, y hice el rosario allá en Las Lajas. Entonces también alguna vez para las lecturas, entonces me preocupaba yo de preparar bien la lectura y todo. Dentro del sentido de responsabilidad, mi hermano en la universidad, mi mamá enseñando y yo solo aquí en la casa, pues trabajando, pues como te dije yo ahora, que construcción o lo que resultara. Entonces aquí en la casa, y como esos detallitos, ¿no? Aquí nunca hubo empleada, entonces terminaba el aseo aquí en la casa. Le tocó también ser el hombre de acero, de hacer oficio en la casa. de hacer oficio, sí, efectivamente, de barrer, trapear, lavar los baños.
Y entonces había una modalidad que tenía el padre Gustavo Izaza, allá un comedor infantil. Entonces, los viernes y también la visita a los enfermos. Entonces, dejaba yo la casa arreglada, aseo y toda vaina, y me iba para allá a ayudar a servir el almuerzo. Y empiezo yo a decirle a mi mamá, no madrugue usted, no me prepare almuerzo. Y mi hermano por allá en Cali, porque, y como te digo, no había empleada, entonces usted almuerce usted donde mi abuela o donde mi mamá, que todavía estaba en vida en ese entonces, que tranquila que yo me estoy ganando el almuerzo. Pero, y claro, y era, pues entonces empezábamos desde las 10:30, 11, que empezaban a llegar los niños que se iban a estudiar en la tarde, entonces ayudar a servir, lavar platos y toda vaina. Y luego los que llegaban ya a estudiar, a eso terminaba uno como a eso de las 2 o 3. Entonces fue un momento muy bonito allí en la parroquia de Las Lajas, y de discernimiento y de visitar los enfermos, de personas postradas en una cama, y ver la entrega de este padre, su honestidad, yo creo que a todos nos ha marcado mucho su labor pastoral, al padre Gustavo. Entonces él, el que me dice alguna vez, vas a entrar ¿querés ir a un preseminario, un curso? ¿Y qué es eso? No, pues antes de entrar al seminario, si querés discernir tu vocación. Entonces yo fui a ese encuentro. El primer encuentro fue un sábado en la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Viges. De sábado a domingo estuvimos allá. Me sentía incómodo porque estamos hablando de 23 años, con muchachitos de 16, que apenas estaban en quinto. Yo ya había prestado servicio militar, había conocido el mundo, muchas cosas. Entonces yo era como el viejo del preseminario, ¿no? Y bueno, y ese apoyo allí, y comenzamos ese proceso, el trabajo de Semana Santa, fuerte, y bueno. Entonces, cuando se llega mayo del 2000, de presentarnos al seminario y presentar los papeles, partida de bautismo, partida de confirmación, la parte académica, ¿cómo se llama? Certificado de estudios, toda esa vaina. Y entonces, y nos mandan una entrevista al seminario. Cuando la respuesta del seminario aquí, algo muy particular, vino el rector personalmente a entregarlo, el resultado con unos compañeros que hoy día son sacerdotes. Precisamente con el padre Luis Ernesto. Él entonces era seminarista, y la carta de aprobación de que usted entró al seminario, y yo, uy, la alegría más grande. Sí. Y de hecho, algo a nivel vocacional que recuerdo mucho de mi mamá, que yo le dije, unas palabras que ella me dijo cuando yo me iba a ir para allá: sepa que, bueno, de todos modos usted se va a ir, mi hijo, para allá, sepa de todos modos que las puertas de su casa están abiertas cuando se quiera venir de allá. Eso a mí me marcó mucho, ¿no? Y dentro de esa época de tomar la decisión, no recuerdo mucho, y un signo muy bonito y eso, pues uno no tiene que sentir vergüenza o no confesar uno cómo vivir su fe. Dentro de todo esto que hemos compartido del comedor y que la visita, ¿no? Algún día yo me arrodillé y le pedí al Señor que quisiera de mí lo que quisiera. Muy personal, yo no vi luces ni me habló cosas raras, y no, en mi oración personal me arrodillé, le pedí al Señor que hiciera a mí lo que quisiera, y bueno, y después se fueron ya encontrando todas, como dice el Evangelio, lo demás llegará por añadidura, ¿no? Sí. Fueron llegando allí todas estas cosas. Entonces, ya con el tiempo recuerdo ese momento de oración, que me postré de rodillas y como uno reconocer a su creador, pues bueno, haga de mí lo que quiera, ¿sí? Y bueno, todo se ha ido dando. Qué bueno. De esa experiencia en el seminario, ¿qué fue lo mejor, padre? Bueno, entonces en el seminario entramos en el año 2000 y salgo en el 2008. Fueron 8 años de formación, 3 años de filosofía, 4 de teología y 1 de año pastoral. ¿Qué fue lo mejor? Y también yo apenas entro allá. Después del primer semestre, yo quedé con matrícula incondicional. ¿Por qué? Porque estábamos jugando fútbol y un compañero me hizo una jugadita y se burló de mí. Entonces yo lo seguí en otra jugada y lo pateé. Entonces vieron que usted estaba peleando en la cancha.
Entonces me fui de matrícula condicional empezando el primer semestre, o sea, de 14 semestres, después del primero estuve siempre con matrícula. Pero bien, gracias a Dios. De 37 quedamos 7 compañeros de curso. De los 37 que ingresamos, terminamos 7. Y bueno, tu pregunta, ¿qué fue lo mejor del seminario? El encuentro personal con Cristo, porque el cuarto depende de la vida de la uno mismo. Entonces, con los compañeros, el mismo cuarto, el rendimiento académico, entonces, y le da fortaleza a uno la misma oración. Entonces, te diría en resumen, el encuentro personal con Cristo. Y lo mejor de trabajar en este momento con la parroquia del Señor de los Milagros y esa feligresía que tanto lo quiere, esa gente que le colabora al máximo a usted allá. Lo mejor ha sido volver a creer, porque cuando yo llegué, el hecho de las actividades que se han hecho económicas, de junta, los compañeros, mis cohermanos anteriores, algunos también lo recuerdan con su trabajo pastoral, su forma de ser, pero hubo algo como a nivel de administración que no mucha gente tiró la toalla, y yo no diría por errores de mis hermanos anteriores, sino por su falta. Alguna vez te lo dije en Social TV, creo, y siempre lo he compartido, es por la falta de periodo de ejercer. Entonces casi siempre el padre Gustavo comenzó y cuando estaban trasladados, llegó el padre Álvaro Ramírez, tuvo como 4 meses apenas y ya se fue. Y de hecho, esta semana lo escuché de un líder de la comunidad, don Medardo, de allí del barrio El Fajardo. Y él mismo fue uno de los que cuando cambiaron al padre Mauricio, entonces estuvo el padre, que le llamaban el padre loco, el padre Alfredo Martínez, llegó el padre Mauricio Afanadaro, y cuando el padre, bueno, que vamos a ver esta actividad, es que esto y lo otro, y don Medardo, recordábamos viendo fotos, es que el reinado del Fajardo, es que la reina del Fajardo, que no sé qué, que el campeonato de fútbol, y él me mostró qué día, porque su esposa está en un deterioro ya está en una enfermedad terminal, doña Saturia. Y entonces estuvimos ahí un ratico ameno ahí conversando. Entonces él me comenta cuando él tira la toalla. Es todo eso para decir cuando, como muchos entonces dieron, se nos llevan otra vez el padre. Entonces por eso te digo, no tanto error de mis compañeros, sino que entonces mucha gente y bueno, que tiraron la toalla. Pero es que no nos dejan un padre así. Y casi siempre la pregunta a la gente, ¿no? ¿Cuánto tiempo los dejan a ustedes? Pues unos dicen que 6 años, otros que más. Entonces, claro, estamos hablando de ahí en la parroquia del Señor de Milagros casi un periodo de 2 años, 2 años y 2 años el otro, entonces no, y donde la construcción está muy costosa, las ayudas, el sector, la parte social muy complicada. Entonces lo mejor ha sido volver a creer, y ya llevamos 3 años y hemos empezado unos empujones muy buenos allí que al menos yo ya me voy por bien servido. Qué bueno, hombre, padre. Y sabemos del esfuerzo que se viene haciendo, sabemos también de la proyección que se le viene dando gracias a esos líderes de ese sector que le vienen haciendo un acompañamiento muy importante para sacar adelante lo de la construcción de la parroquia, que sabemos que ese es el sueño suyo y sueño de la comunidad en general de la parroquia Señor de los Milagros. Pero padre, hablando de sueños, ¿cuál es su sueño con la parroquia? Mi sueño con la parroquia, sobre todo el encuentro, sigo insistiendo mucho, el encuentro con Cristo. Las personas que están escuchando aquí en Social TV, en las mismas predicaciones, la fe, lo material, eso se puede destruir, eso se puede caer de un momento a otro,
pero me preocupa eso. Yo desde mis predicaciones siempre insisto mucho en un Jesús humano, un Jesús aterrizado, no de cosas milagreras. Entonces, por ejemplo, actualmente el sacramentalismo, solamente en estos 3 años que llevo aquí, parece que muchas familias, muchos de nuestros hermanos de los barrios que nos compete en nuestra comunidad parroquial, Fajardo, Paraíso, Horizonte, La Casil, La Hacienda, perdón, La Hacienda, el Jorge Eliezer Gaitán, en Pubenza. Entonces todo este fenómeno de las pandillas, de la violencia, del microtráfico, considero que cuando digo el sacramentalismo y me da tristeza, entonces el sueño es el verdadero encuentro con Jesucristo. Entonces ir a celebrar el bautismo, luego la primera comunión. En la primera comunión, para hacer un poco así aterrizado, le dice, vea, se hace mucho énfasis en el conocimiento de la ley, y la ley como un plan de convivencia, amar a Dios sobre todas las cosas. Honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás. Y cuando resulta que uno hace en la primera comunión a los 8, 9 años, y a los 3 añitos, a los 12, 10 años ya, no, que es que lo mataron. Entonces, porque estaba robando, porque estaba consumiendo vicio, entonces no matarás, y destruyéndose con la misma droga. Entonces, el sueño como tal, te diría que ver el templo construido, que tal, no, es hacer conciencia de iglesia, y que la vida, la conversión tampoco no es de un momento a otro. Lleva tiempo y esfuerzo de uno mismo. Claro, efectivamente, no es de que, que vamos a una misa de sanación, que a la misa del Señor de Milagros, que yo le hice una promesa que no iba a volver a consumir más droga, que cambiar la vida así como de un momento a otro, no, eso requiere de un proceso. Entonces, el sueño del Señor de Milagros es procurar un verdadero encuentro con Jesucristo en medio de tanto desengaño a nivel de nuestros gobernantes, de los mismos encargados de la seguridad. Mírenlo esta semana, lo de la cúpula militar, ¿no? Entonces, ese es mi sueño, ¿no? Dejar una verdadera experiencia de Dios. Claro que sí. Padre, hombre, pues nosotros le damos las gracias por hoy dejarnos llegar hasta su casa, porque hoy vinimos hasta la casa, habitación del padre Haniel Silva, y dejarnos dialogar con usted de esa experiencia de la vida y de esas proyecciones que usted tiene en su camino, y darle las gracias también por este excelente trabajo que viene realizando con la parroquia del Señor de los Milagros, y deseándole pues que haya muchas bendiciones del Altísimo para que siga haciéndose ese trabajo de excelente manera. Bueno, gracias, Silver, a ti por este espacio más aquí en Social TV, a todos los televidentes. Dios les bendiga, y gracias por permitirme esta experiencia de Dios aquí en mi pueblo, que me ha visto crecer. Claro que sí. Padre Haniel Silva, nuestro invitado hoy en Social TV, el magazine, porque todos tenemos una historia que contar. A ustedes, amigas y amigos televidentes, una feliz noche. Que Papito Dios nos siga llenando de infinitas bendiciones, y será hasta mañana con otro invitado más aquí especialísimo a través de la pantalla del Canal 6 Teleflorida, nuestra imagen. Chao, chao.